Muy buenos días. Estamos a lunes, nuevamente reencontrándonos para continuar meditando en este libro apasionante, el libro de Nehemías. Esta semana nos vamos a centrar en el capítulo 5 y 6. Ayer domingo, desde la Iglesia Revive, Germán tituló su mensaje Liderando con el ejemplo. Y su primer punto fue sensible a los demás. Menciono esto porque nos sirve de introducción para estos 6 primeros versículos que esta mañana van a centrar nuestra atención, dando gracias al Señor por la palabra que Germán compartió y que ya nos prepara para sumergirnos de una manera muy especial en esta otra faceta de la vida de Nehemías, este líder siervo de Dios. El capítulo 5, versículos 1 al 6, dice lo siguiente: Entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Otros decían: hemos tomado prestado dinero sobre nuestras tierras y viñas para el tributo del rey. Ahora bien, nosotros y nuestros hermanos somos de una misma carne, y nuestros hijos son como sus hijos. Sin embargo, nosotros tuvimos que entregar nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunas de nuestras hijas son ya esclavas, y no podemos rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Cuando oí su clamor y estas palabras, me enojé mucho, dice Nehemías. Sensible a los demás, una respuesta de enfado al descubrir una situación desconocida para él. Esta sección de Nehemías nos muestra algunas memorias y nos dan ejemplo de los múltiples recursos que como líder él usó para enfrentarse a una cuestión completamente diferente en Judá. En cada uno de los capítulos precedentes, Nehemías ha tenido que ir solucionando diferentes problemas de índole general. En el capítulo 1, este siervo de Dios se enfrentaba en primer lugar a algo muy personal: su propia reacción ante la noticia de la desesperada situación en la que se encontraba Jerusalén, el destino que parece aguardarle allí y la aceptación de responsabilidades para viajar y reconstruir la muralla de la ciudad. El capítulo 2 planteaba un problema político. ¿Cómo un funcionario de palacio iba a poder convencer al rey de Persia para que le permita ausentarse de la corte por asuntos que tenían que ver con sus recuerdos y amores personales, ancestrales de su familia y de su pueblo? El capítulo 3 presentaba los problemas de índole administrativa y material que conllevaba la reconstrucción de la muralla, junto con el desengaño de ver cómo algunos hombres influyentes se desentienden del proyecto, en el versículo 5 del capítulo 3. El capítulo 4 se ocupaba de la estrategia a seguir en prevención de los posibles ataques por parte de adversarios y el factor psicológico del desaliento que está comenzando a hacer mella en el ánimo de aquella cuadrilla de trabajadores. Pero ahora el capítulo 5 planteaba el grave problema socioeconómico que Nehemías tenía que resolver de una forma rápida, firme y compasiva para que el proyecto fuera adelante y la comunidad en general pudiese prosperar.
La actividad fervorosa y tan firme frente a los enemigos nos entusiasmó al ver la devoción del pueblo en la reconstrucción del muro. Pero de pronto surge un problema interno, que no surge de los enemigos, sino de una dinámica que Nehemías estaba ignorando, pero que era una situación verdaderamente grave. El hambre. Las familias numerosas que carecían de alimentos suficientes. Los impuestos de Artajerjes que, si bien había autorizado la reconstrucción, también demandaba desde 1.300 kilómetros los tributos e impuestos que sustentaban el imperio y que no eran fáciles de asumir para nadie. Cuando has perdido tus bienes, tu hacienda, tu casa, y ves a tus hijos caer en servidumbre y esclavitud, no puedes llevar a cabo bien tu ministerio, tu servicio, tu trabajo, tu responsabilidad. La vida económica era un verdadero caos. Y las hipotecas e intereses agobiaban enormemente a las familias de Israel. Dios en la ley había previsto formas para que esto tuviera una salida digna, pero esas leyes no estaban siendo aplicadas y el clamor del pueblo empobrecido los llevó a venderse a sí mismo y a sus hijos e hijas. Y ellos exclaman: no tenemos posibilidad de rescatarlas. Hay ocasiones en que tenemos que enfrentar problemas sociales, no solo espirituales. Y la iglesia no puede ni debe ignorar esas situaciones. En la época de Nehemías, el método de Satanás consistía en hacer que los ricos explotaran a los pobres. El hambre, las familias grandes que alimentar, los altos impuestos del gobierno persa y la combinación de todos estos factores condujeron a la bancarrota a los pobres agricultores judíos. La buena voluntad que tenían los agricultores para ayudar a reconstruir los muros de Jerusalén puede haber contribuido también a esta situación tan difícil. El tiempo que pasaron en Jerusalén, lejos de las tierras que cultivaban, solo podía haber empeorado su situación. Es indudable que sus tierras indefensas quedaron a merced de los ataques de los hombres de Sanbalat. Al ver que los ricos se aprovechaban de los pobres, hizo que estos se resintieran todavía más por la dura situación que atravesaban. Cuando lo que obtenían al hipotecar sus tierras no era suficiente para pagar las deudas, se veían obligados al recurso más desesperado: vender a sus hijos como esclavos. Si no, se morirían de hambre ellos junto con sus hijos. A veces, en épocas antiguas, se prefería la esclavitud con un buen amo a la libertad. La casa y el alimento que recibía un esclavo le ofrecían una seguridad relativa en comparación con el pobre libre que vivía al día y apenas ganaba lo suficiente para sobrevivir. No obstante, la esclavitud, aunque ofrecía cierta seguridad, seguía siendo una humillación para los israelitas. Dios los había rescatado de la esclavitud en Egipto. La esclavitud podía ser humillante, especialmente para las hijas, ya que a las esclavas algunas veces las trataban como a esposas secundarias. Por esa razón, el Señor había restringido la existencia de la esclavitud entre los israelitas. Éxodo 21, Levítico capítulo 25, a partir del versículo 23, y Deuteronomio 15. Ningún israelita podía estar sujeto a la esclavitud por más de 6 años como resultado de una deuda, después de lo cual se le tenía que poner en libertad. Una esclava a la que se le hubiera tratado como esposa no podía ser vendida, sino que debía mantener sus derechos como esposa o quedar libre.
Ninguna tierra de la familia de Israel se podía vender permanentemente, sino que se le debía devolver a los dueños originales en el año del jubileo, es decir, cada 50 años. Cuando los compañeros israelitas se habían obligados a pedir dinero prestado para obtener lo necesario para vivir, no se les debía cobrar ningún interés. Los israelitas que tenían los medios para ayudarlos debían prestarles lo que necesitaban para vivir, aunque los que prestaban sabían que no podían esperar ninguna ganancia. Ya hemos mencionado Éxodo 22, Levítico 25 y Deuteronomio 23, versículos 19 y 20. Vamos a leer este texto de Deuteronomio 23, versículos 19 y 20 dice: no exigirás a tu hermano interés por el dinero, ni por los comestibles, ni por cosa alguna de la que se suele exigir interés. Del extraño podrás exigir interés, pero de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga el Señor tu Dios en toda la obra de tus manos, en la tierra a donde vas a entrar, para tomar de ella posesión. Ayudar a un miembro del pueblo escogido no era un acto de negocio, un asunto de negocio. Era un acto de caridad, de bondad y de obediencia a la palabra de Dios que había prometido bendecir. Pero los contemporáneos de Nehemías estaban pasando por alto flagrantemente estas provisiones de la ley de Dios. No las estaban obedeciendo. Por eso mi reflexión personal para concluir esta mañana: el enemigo de la obra de Dios no descansa. Ataca desde un ángulo y luego lo hará desde otro. Nehemías aquí se enfrenta a un problema muy difícil de resolver que tenía potencialmente el peligro de acabar con el proyecto de reconstrucción justo cuando iban por la mitad. Y casi lo hace. Aunque los creyentes tengamos un objetivo común, si nuestros afectos están divididos, el trabajo se verá afectado. Y aquí el pueblo estaba a punto de dividirse porque ¿cómo puedo sentir amor y trabajar en objetivos comunes junto a una persona que se llevó esclavo a mi hijo o a mi hija? Cuando surge una necesidad y tenemos la oportunidad de ser de ayuda, lo hacemos sin esperar ser retribuidos. Damos por gracia, tal como la hemos recibido de parte de Dios. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, hoy el enemigo trabaja para dañar los hogares cristianos. Las familias están en su punto de mira. Danos sabiduría para no caer en sus trampas. Cuida nuestros hogares, bendice nuestro trabajo, suple nuestras necesidades y haz de nosotros buenos administradores para vivir no endeudados, sino vivir en libertad. En tu nombre, amén. Os espero mañana martes para seguir meditando en este capítulo 5 de Nehemías. Manteneos bendecibles.